En el Evangelio según San Juan hay un pensamiento en el libro, en el capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 12 al versículo número 15. Mire usted lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 16, versículo 12 al 15. Dice el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su santa palabra. Gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la dirección del Espíritu Santo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, Señor, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Pedimos una bendición abundante sobre todos los presentes, pedimos sobre los que vienen en camino, también pedimos su bendición sobre los que no podrán llegar. Y a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, bendígales también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con el curso Neumatología Bíblica, o lo que es lo mismo, el estudio del Espíritu Santo en la Biblia. Estamos trabajando con el tópico el Espíritu Santo y la educación del cristiano. Es bueno conocer, comprender y entender la manera como trabaja, como obra el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada, fue soplada por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Decíamos en la reunión anterior que el Señor Jesús anunció la venida del Espíritu Santo como su sucesor. Él le llama el otro Paracletos, el otro Consolador. Otra persona como yo, decía Jesús. Todo lo que yo puedo hacer, Él también lo puede hacer. Y pienso que sería un momento muy bueno ahora para darle un examencito. ¿Qué le parece? ¿Verdad? ¿Le parece bien? Yo creo que sí. Muy bien. La semana pasada o en la reunión anterior hablamos acerca del Evangelio según San Mateo. ¿Se acuerdan? Y decíamos que Mateo se divide en 3 partes. Y decíamos también que en el capítulo 4, versículo 17, en el capítulo 16, versículo 20, aparece una expresión que es desde entonces. ¿Se acuerdan? Muy bien. Pero la primera parte de San Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16, ¿de qué habla? ¿O los agarré? Habla de la genealogía de Jesús, habla de el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, y pasa entonces, los agarré. En el capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino del cielo se ha acercado. Del capítulo 4, versículo 17 al capítulo 16, versículo 20, es la sección que tiene que ver con el ministerio de Jesús. Y allí vemos a Jesús trabajando, haciendo su obra. Del capítulo 16, versículo 21 hasta el final, capítulo 28, versículo 20, es la parte final, la conclusión del ministerio de la vida de Jesús. Y allí vemos entonces todo lo que tiene que ver con dolor, sufrimiento y muerte. Y también con la resurrección. En el capítulo 28, versículo 20, el Señor Jesús deja bien claro que Él tiene toda potestad, ¿dónde? Versículo 18 al 20, en el cielo y en la tierra. Y entonces da una orden, no es una invitación.
Por tanto, ¿qué dice Jesús? Id. Y número 2, haced. Id está en imperativo. Haced está en imperativo. Él no le está pidiendo al cristiano que lo haga, es que tiene que hacerlo. Cuando un oficial da una orden, ¿qué tienen que hacer los subalternos? Obedecer. Y si los subalternos no la obedecen, ¿qué les pasa? Hay muchos lugares donde En algún lugar le meten a la cárcel, ¿verdad? Y si están en guerra, ¿qué puede hacer el oficial? Lo puede mandar a fusilar. ¿Estamos en guerra? Sí. ¿Estamos en guerra? Sí. ¿Estamos en guerra? Sí. ¿Estamos en guerra? ¿Saben los demonios que estamos en guerra? Sí. Pase por la calle y mire donde usted quiera y va a ver cómo la gente la están destruyendo. Si usted está de vacaciones, difícilmente lo ve en el cielo. Esto no es un juego. Esto es una guerra. Por tal razón, cabe cualquier sacrificio que se haga para conocer, comprender y entender el Espíritu Santo y la educación del cristiano. Decíamos también que en el Evangelio según San Mateo, ya hablamos de la introducción, capítulo 1 al 4, y hablamos también del versículo 23, pero nos interesa ahora otra parte del examen. ¿Cuántos sermones aparecen en el Evangelio según San Mateo? ¿Cuántos sermones de Jesús? 5. Recuerde su mano. ¿Cuántos aparecen? 5. ¿Cuántos son? 5. ¿Cuántos dedos tienen una mano? 5. Muy bien. ¿Y el primer discurso dónde está? Capítulo 5 al 7. ¿Se acuerdan? ¿Qué hay en el capítulo 5 al 7? ¿Qué cosa hay? El sermón del monte, el sermón de la montaña, el discurso maestro de Jesucristo. Muy bien, ¿y cuál otro capítulo que tiene? ¿Qué otro capítulo tiene un discurso? El 10. Muy bien. Se le está despertando la memoria. ¿Y qué otro capítulo tiene discurso? El 13. Fantástico. ¿Y cuál otro capítulo tiene discurso? El 18. ¿Y cuáles son los dos últimos capítulos que tienen otro discurso? 24 y 25. Por tal razón, en el Evangelio según San Mateo hay 5 discursos, 5 sermones. Número 1, 5 al 7. Número 2, capítulo 10. Número 3, capítulo 13. Número 4, 18 y número 5, 24 al 25. Hay una nota interesante, y es de lo que se trata el curso en esta hora, y es cómo lo hizo Jesús. Mi pregunta, si Jesús lo hizo de una manera X o Y, ¿es importante que aprendamos de esa manera? A ver, ¿sí o no? Cuando usted usa la Biblia como Dios determinó, no tiene nada que temer, porque Dios no miente. Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? ¿Y por qué tanta gente predica y no pasa nada? Ay, mamá. Ay, mamá. Entonces miente Dios. Y entonces, ¿por qué una cosa contradice la otra? Ay, mamá. A ver, seamos sinceros y honestos. ¿Se predica y se habla y se dice de la Biblia muchas cosas? ¿Sí o no? Sí. ¿Y notan que el mundo está peor cada día? Sí. Entonces, alguien está metiendo la pata, algo está fuera del lugar. Cosolita, mamacita, Liz, caramba, mamacita Liz. Fue Andrés, decía mi hermana, y yo no sabía ni lo que estaba pasando. ¿Y quién fue que tiró esto aquí? Fue Andrés, mamá. Y mi mamá venía donde me dice, Andrés. Y yo muy tranquilo, pues, siempre todo era tranquilo, muy tranquilo, la miraba y me sonreía. ¿Y cómo tú hiciste eso? No sé. ¿Cómo que tú no sabes? Ni si te digo que yo no sé ni de lo que ustedes están hablando. No, venga acá, Carmen. No, mamá, mira, lo que pasa es que... Cosa linda. Entonces mi gordita hermana, cuando mi mamá le enfilaba con una chancleta en la mano, me miraba con cara de dolor y yo me metía en el medio. Dame a mí, mamá. ¿Tú lo hiciste o no lo hiciste? Me decía, sí, pero enojada la señora. Y yo miraba a mi hermana y me miraba a ella porque a mí me gustaba que le pegaran. Era una gordita sabrosona. Y yo era flaquito, sabrosón también, pero flaco. Y yo la miraba y me sonreía. Y yo decía, está bien, Carmen, mamá, está bien, fui yo. Y mamá, mira, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Si tú no lo hiciste y fue ella, ¿por qué tú dices que fuiste tú? Y yo la miraba y me sonreía. Y después mi hermana. Pero si tú no lo hiciste, es mi hermana. Dame a mí.
Y después que me daban mi tablazo y mi cosa, que mamá se iba, venía Carmen y me decía cosas lindas, así. Y me decía la gordita, yo era más chiquito, porque lloraba porque me daban duro. Venía y me decía, ay Andrés, mira, yo me iba a decidir que me dieran a mí. Me decía, ya, pero tú no me diste tiempo. Negra linda, masita linda, caramba. Mi muchacha, mi negra linda. Yo agradezco a Dios por todo lo que me ha pasado en la vida. Todo. Porque Él es bueno. Dios es bueno. Vamos ahora a estudiar los discursos de Jesús. Le voy a pedir, por favor, que oremos mientras trabajemos con esto. El fracaso en la predicación se debe a que la gente no sigue los principios de Jesucristo. Si la gente dejara el nerviosismo y el orgullo y se sometieran a lo que Jesús dice y quiere y como Jesús lo hace, el éxito está asegurado. He ido a lugares que no se pueden imaginar. He vivido circunstancias que no se las pueden imaginar. Pero he visto la mano y el poder de Dios actuando y cambiando y transformando la vida y los corazones de la gente. Como no se pueden imaginar. Porque le creí. ¿Por qué cosa? Le creí. Vamos a trabajar entonces. ¿Se acuerdan que la semana pasada le dimos una probadita? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un método de comparación. Recuerde el título. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y la educación del cristiano. ¿Quién es nuestro maestro modelo? Jesús. ¿De quién estaba lleno Jesús? ¿Quién engendró a Jesús? ¿Qué le dijo al ángel Gabriel a María que sucedería con ella? El Espíritu Santo vendría sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Fue llena María del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Engendró el Espíritu Santo en María Jesucristo? Sí. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. ¿A través de quién Jesús echaba fuera demonios? Del Espíritu Santo. ¿Quién guiaba y dirigía la vida de Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Jesús cuando se estaba siendo bautizado? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y toda la vida estuvo lleno de quién? Del Espíritu Santo. Un predicador entonces necesita estar lleno o llena de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la educación del cristiano. Veamos los discursos de Jesús y hagamos lo siguiente. Se supone, se espera que usted predique la palabra de Dios. ¿Que predique qué? La palabra de Dios. ¿Quién inspiró la Biblia? Veamos cómo dice el apóstol Pedro acerca de este acontecimiento. Cuando Pedro nos habla, segunda de Pedro capítulo número 1, segunda de Pedro capítulo 1, venga sin miedo, venga sin miedo. Ah, tiene grito. Oh, ¿cómo no? Iba a ir el Tito y va a salir de una vez todo, el tipo iba a salir en la cámara y todo, y después le vamos a ver figureando. Segunda de Pedro capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo número 19. Tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, ¿qué cosa dice? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo dice? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estaba lleno Jesús del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? ¿Cuánto de la Biblia inspiró el Espíritu Santo? Todo. ¿Cuánto inspiró? Todo. Toda la Escritura. Entonces, miren qué cosa linda viene ahora. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 15 en adelante. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las escrituras de Pablo están en el Antiguo o el Nuevo Testamento. En el Nuevo. Y entonces, ¿cuáles son las otras escrituras?
El Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino, ¿existía el Nuevo Testamento? No. ¿Citó Cristo las Escrituras? Sí. San Juan 5:39 dice, escudriñad vosotros las Escrituras porque a vosotros parece que tenéis ella la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué Escritura se refería Jesús? Al Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conforman las Escrituras. ¿Quién las inspiró? El Espíritu Santo. Siendo que Jesús es nuestro modelo en todo, necesitamos entonces mirar brevemente los discursos de Jesús y descubrir si Él cumple con lo que dice. ¿Vamos a evaluar a Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Él dice en San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también. ¿No dio un buen ejemplo Jesús? Recuerde que estamos hablando del Espíritu Santo y la educación del cristiano. Nos enseñó Jesús, nos instruyó Jesús, habló Jesús cómo deben ser y cómo son las cosas, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a trabajar con uno de sus discursos. De hecho, tenemos que ver los 5 discursos de Jesús y ver los textos donde Él usa las escrituras del Antiguo Testamento. Siendo que cuando Cristo viene, no existe el nuevo, solo el antiguo, y Él predica la palabra de Dios, tiene que citar la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. Cuando usted predica por argumentación, usted es un fracaso completo. Ay, mamá. Porque un argumento se discute con cosa, con otro argumento. Y el que tenga la mejor argumentación termina no teniendo la verdad, sino ganando la discusión. Por eso es peligroso. Un ser creado jamás le ganará nunca al diablo una discusión. Dios nunca ha discutido con Satanás. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? A ver, ¿sí o no? Mi pregunta. ¿Enfrentó Satanás a Jesús en el monte de la tentación para atacarlo, sí o no? ¿Cómo se defendió Jesús? Escrito está. ¿Dónde se refugió Jesús? Escrito está. ¿Y por qué usted argumenta tanto? Ay, mamá. ¿Por qué se defiende tanto? Porque no conoce la palabra. Vamos al primer discurso. El primer discurso de Jesús en Mateo, ¿cuáles son los capítulos? 5, 6, 7. Vamos a empezar ahí rapidito y vamos a darle lo más pronto posible. Y vamos a necesitar 2 grupos. Vamos a necesitar un grupo del Nuevo Testamento, que bien podrían ser los de este lado, y un grupo del Antiguo Testamento, que bien podrían ser los de este lado. ¿No se ofenden? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos con el Nuevo y luego con el Antiguo. Voy de este lado con un versículo del Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 5, versículo 4. Y de este lado Isaías capítulo 61, versículo 2. Vamos a ver si es verdad que entendieron la cuestión. San Mateo capítulo 5, versículo 4. Uno de los discursos de Jesús, San Mateo 5, versículo número 4. La idea es descubrir a Jesús citando el Antiguo Testamento y apoyando sus palabras en la palabra de Dios. San Mateo 5, 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Mateo 5, 4. Muy bien. Isaías capítulo 61, versículo 2. ¿Quién lo tiene de este lado? Isaías 61, versículo número 2. Para proclamar el gran Señor favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, a publicar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que lloran. Mi pregunta, ¿está Jesucristo citando el Antiguo Testamento? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Está cumpliendo con la regla? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Si usted cumple con los principios que Dios establece, déjele los resultados al Señor, que Él no falla. ¿Entendieron? Ahora, si usted está manipulando las variables, no se preocupe, que su fracaso está asegurado. ¿Cómo es posible, me pregunto, que un Dios todopoderoso no haya podido resolver el problema del pecado en 6,000 años? ¿Qué pasó ahí? Ay, mamá. ¿Van 6,000 años o no van 6,000 años? A ver, ¿sí o no? Desde la creación hasta Noé, ¿cuántos años? 2,000. Desde Noé hasta Jesucristo, ¿cuántos años? 2,000. Desde Jesucristo hasta la fecha, ¿cuántos años? 2,000. ¿Cuántos años van? 6,000. Y Dios no ha podido resolver el problema del pecado. Y hasta se hizo hombre y vino a la tierra. ¿Lo hizo o no lo hizo? Entonces, ¿dónde está el problema?
Satanás, ningún Satanás. No hay diablo que pueda. ¿Nos dio Jesucristo autorización sobre los demonios? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Entonces descubramos el problema. Descubramos el problema. ¿No se han dado cuenta que en el mundo que vivimos una rutina? ¿Es una rutina o no es una rutina? Sí. ¿Y usted no se harta de la rutina? Desde que era niño odio la rutina. A mí no me gusta la cosa rutinaria. Y el mundo ha estado en el mismo relajo todo el tiempo. A ver, ¿sí o no? Sí. Nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Nacen, crecen, se reproducen. Y la gente es lo mismo. Una afán y una lucha, consiguen los centavos, y se envejecen, se mueren y ¿qué? ¿Qué? Que ganó mucho, que tiene mucho, al final se muere y no tiene nada. No es el mismo relajo, no es el mismo relajo. A ver, ¿sí o no? Oh, salita, papá. Un día estaba mirando un reportaje de un tipo que el tipo este de los aviones, Andresito. Y había una japonesita, una dama japonesa que era un modelo, una estrella, una belleza, compadre. Y cuando pasaron 55 años del evento, presentaron a la pobre señora y parecía una pasita, alguna pasa. Dice, ¿a qué pasó aquí? En una foto de ella cuando era una muchachita, jovencita, y la otra cuando era una pasa. ¿Le pasa eso a todos los seres humanos o no? O sea, la pregunta que me hago es, ¿por qué la gente se acomoda a lo que no debe acomodarse? ¿Eso es lo que Dios quiere en su palabra? No. Capítulo 5, versículo 5, San Mateo 5:5, ¿cómo dice? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué dice el Salmo 37, versículo 11? Perdonen, soy muy inquieto y a veces como que esperar me inquieta más. Salmo 37, 11, ¿qué dice? ¿Alguien puede leer? Salmo 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mi pregunta, ¿está citando Jesús el Antiguo Testamento? A ver, ¿sí o no? Sí. Pero espere un momento, y que Jesucristo no sabe otra cosa. ¿No es Jesús el maestro del maestro de los maestros? Colosenses capítulo 2. Versículos 2 y 3. ¿Quién es Jesús? ¿Cuánto sabe Jesús? Necesitamos llenarnos de la Biblia. Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué dice ahora? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y qué dice ahora? En quien están escondidos, ¿cuántos? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mi pregunta, cada día que pasa, ¿deberíamos crecer en el conocimiento de esto, sí o no? A ver, sí o no. ¿Qué es lo único que llevaremos al cielo? Lo que tenemos dentro, el conocimiento que ya hemos tenido. El carácter que preparemos es lo único. ¿Y qué va a pasar en el cielo? Seguiremos aprendiendo y para aprender por la eternidad. ¿Por qué llegar al cielo en primero atrasado? Dígame. Seamos sinceros, por favor. ¿Es importante conocer a Dios? ¿Qué dice Juan 17:3? A ver. ¿Qué dice Juan 17:3? Mas esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué dice el versículo 2 de Colosenses, capítulo 2, versículo 2? ¿Qué decía? ¿Cómo leímos? Esto es de vida o muerte, mis hermanos queridos. Colosenses 2:2, ¿cómo dice? Para que sean consolados los corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Mi pregunta, ¿qué significa riquezas? ¿Qué es lo opuesto de riquezas? Pobreza. Caramba. Y si usted no tiene la riqueza, ¿qué es lo que tiene? Pobreza. Qué vergüenza, mi madre. ¿Quiere decir que usted sea pobre? Estamos hablando de conocimiento, ¿eh? Yo no estoy hablando aquí de dinero, estamos hablando de conocimiento. Lo curioso es que esto trae lo otro. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente y todas las demás cosas. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Eso es verdad o mentira?
¿Es verdad o mentira? ¿Cómo usted sabe que es verdad? Ay, mamá. Ay, mamá. Si solo lo dijo Dios su argumentación, entonces cae. Pierde su valor. Ay. ¿Recuerdan que le dije que Dios no discute con Satanás? ¿Acusó a Satanás a Dios en el cielo? ¿Lo acusó o no lo acusó? ¿Se defendió Dios? ¿Qué hizo Dios? Me gusta el Señor. Papá Dios es tan hermoso. Imagina a Papá Dios mirando solamente a Lucifer con una mirada profunda y una sonrisa en el rostro y darse la vuelta y retirarse. Hace muchos años, cuando era un adolescente, aprendí que un hombre o una mujer de Dios no se defiende, no se excusa, no se queja. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Acusaron a Jesús? Se bajó Cristo en el tribunal y se arremangó la cosa. Vamos a ver qué vaina, vengan para acá ahora. Vengan para acá, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Hizo eso Jesús? La Biblia dice que como oveja fue llevado y no abrió. Entonces, ¿por qué usted discute tanto? ¿Por qué se defiende tanto? Ay, mamacita linda, carajo. No, porque el que me la hace me la paga. El que me busca me encuentra. ¿Qué dice eso? Que usted está lejos del cielo, compadre. ¿Es verdad, no es verdad? ¿Se defendió Dios? ¿Lo acusaron? A mí me gusta el estilo de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál era la paga del pecado? Muerte. ¿Qué merecían? Muerte. ¿Qué hizo Dios? Le dio una sentencia. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué merecían? ¿Sentenció Dios la muerte eterna para el pecado? ¿Qué pasó? Ahora no dicen que sí, compadre. No dicen que sí. ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? La Biblia es hermosa. La Biblia es hermosa. ¿Qué dice Dios a la serpiente? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ajá. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la simiente de la serpiente? No se complique, le diga el pecado, diga el pecado. ¿Y quién es la simiente de la mujer? ¿Dónde hirió la simiente de la serpiente a la simiente de la mujer? ¿Dónde lo hirió? ¿Y qué significa? ¿Lo clavó en la cruz? ¿Sí o no? ¿Le partió el corazón en la cruz? ¿Lo mató en la cruz? A ver, ¿sí o no? ¿Y qué pasó al tercer día? Le aplastó la cabeza a la serpiente. ¿Triunfó Jesús? ¿Ganó Jesús? ¿Argumentó? No. Ahora, oiga qué cosa linda. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Mató el pecado en su propio cuerpo. ¿Eso es ser bravo? A ver, ¿eso es ser bravo o no es ser bravo? Usted sabe lo que usted agarrar un problema, agarrar el problema, echárselo encima y matarlo encima de usted. Hay que tener mucho coraje para eso. Entonces, ¿por qué tantos cristianos cobardes? ¿Le da hasta vergüenza predicar el evangelio? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Era bravo Jesús? ¿Era bravo o no era bravo? A mí me gusta, la Biblia es hermosa. Isaías capítulo 63. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. No hay nada más hermoso que estudiar la palabra de Dios. Y le voy a decir un secreto. Cuando eso pasa, ¿quiénes se acercan para aprender también? Los ángeles, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Léalo cuando usted pueda. Dice el versículo, capítulo 63, versículo 1. ¿Cómo dice? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira
manché todas mis ropas. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Mire qué cosa linda. Necesitamos conocer a Jesús. De Dios. ¿Murió en la cruz? ¿Cuánta sangre derramó Jesús? A ver, ¿cuánta sangre derramó? ¿Qué significa toda? ¿Qué le partieron a Jesús? ¿Qué, cuando la lanza entró, qué le partió? Le partió el corazón. ¿En qué salió del corazón? Sangre y agua. Quedó completamente vacío. Derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Qué le hicieron por fuera a Jesús? ¿Lo flagelaron? A ver, ¿sí o no? Le acabaron, lo acabaron. Le despellejaron la espalda. A ver, ¿sí o no? Le golpearon la cabeza. Le desfiguraron todo. Lo hicieron papilla. Mi pregunta, ¿quién es el creador del universo? ¿Qué usó para crear el universo? ¿Qué puede usar para acabar con usted sinvergüenza? Mi negro lindo, caramba. Una miradita y ¡fum! ¿Se aguantó Jesús? ¿Se aguantó o no se aguantó? ¿Le ama Jesús a usted? ¿Le ama o no le ama? ¿Le ama o no le ama? ¿Y por qué usted no se ama a sí mismo? ¿Es usted una persona valiosa? ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánta sangre derramó por usted? ¿Qué le pasa a un ser humano que pierde toda la sangre? Por eso me gusta la manera como Jesús lo hace. Me gusta la manera como Él lo hace. San Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo 5, 6. ¿Qué dice Mateo 5, 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y qué dice Isaías 55, 1 y 2? Isaías 55, versículo 1, versículo 2. ¿Cómo dice? A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La pregunta mía es, ¿cumplió Cristo con el principio de enseñar conforme a la palabra dada por el Espíritu Santo a través de los escritores de la Biblia? ¿Lo hizo Jesús o no lo hizo? San Mateo capítulo 5, versículo 8. ¿Cómo dice el verso 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? Verán a Dios. Y eso Cristo lo tomó prestado del Salmo 24, versículo 4. Capítulo 5, versículo 12, San Mateo, ¿cómo dice el verso 12? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Capítulo 5, versículo 21, San Mateo, ¿qué dice Mateo 5, 21? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿De dónde lo sacó? Éxodo capítulo 20, versículo 13, Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. Y él sigue repitiendo la Biblia. San Mateo capítulo 5, versículo 27, Éxodo capítulo 20, versículo 14, Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. San Mateo capítulo 5, versículo 31, ¿cómo dice el verso 31? También fue dicho, adelante. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Jesús lo sacó de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Y cuando usted sigue leyendo el Nuevo Testamento y lo hace con cuidado y delicadeza, descubre que el Nuevo Testamento es una... A ver, ¿cómo digo esto? El Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa dije? El Nuevo Testamento es ¿qué cosa? Una interpretación del Antiguo Testamento. Si usted lee el Nuevo Testamento con cuidado, usted descubrirá que el Nuevo Testamento tiene un contenido de un 75% de las frases y las citas del Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Significa que se cumple con el principio que el Espíritu Santo educa al cristiano de una manera coherente. Mi pregunta, ¿citó Jesús el Antiguo Testamento?
A ver, ¿sí o no? ¿Citó Pedro el Antiguo Testamento? ¿Citó Pablo el Antiguo Testamento? Y así usted sigue buscando y se da cuenta que el personaje que ha estado involucrado con la Biblia siempre ha sido el Espíritu Santo. Este primer discurso tiene bastante información y a mí me luce que yo soy muy inquieto. Capítulo 5, versículo 33, Levítico 19, 12, número 30, versículo 2, Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. San Mateo capítulo 5, versículo 34, Isaías 66, 1. Mateo 5, 35, Isaías 66, 1, Salmo 48, 2. Mateo 5, 38, Éxodo 21, 24. Mateo 5, 43, Levítico 19, 18. Mateo 5, 48, Deuteronomio capítulo 18, versículo 13. Mateo 6, 6, Isaías 26, 20. Mateo 6, 13, Primera Crónica 29, 11. Mateo 6, 29, Primera Reyes capítulo 10, versículo 4 al 7. Mateo 7, 23, Salmo 6, versículo 8. Mi pregunta, ¿se sometió Cristo a la Biblia? Sí. ¿Presentó la Biblia? Sí. ¿Predicó la Biblia? Sí. ¿Exaltó la Biblia? Sí. ¿Levantó la Biblia, sí o no? Sí. ¿Qué significa eso? Que fueron las palabras de Dios que él utilizó en su predicación. ¿Quién fue que inspiró la Biblia? ¿Qué deberíamos hacer nosotros también? Hay un pensamiento que dice, en la palabra de Dios se encuentra la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra engendra vida, esta palabra da poder. La misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad y recibida en el alma, vuelve a crear a la persona a la imagen de Dios. Mi pregunta entonces, ¿deberíamos insistir en hablar más de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Deberíamos dejar de argumentar tanto y mostrar los textos de la Biblia que muestran y demuestran el contenido de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué usted prefiere? ¿Que le den la medicina correcta y que es, o que le den un poquito diluido de lo que es para que vaya despacito? ¿Qué prefiere? ¿Se acuerdan de piqui, piqui? ¿Se acuerdan de piqui, piqui? ¿Qué prefiere? ¿Una pastillita o quiere piqui, piqui? Entonces, estamos dándole pastilla a la gente en la predicación de la palabra. ¿Cómo se explica que un Dios tan glorioso y todopoderoso no haga un impacto más poderoso en la tierra? He ido a lugares donde la gente solo viene para discutir. Gente que solo viene a ver qué es lo que te va a decir para entrar en argumentación y en discusión. Gente especialista en esa mujer que está discutiendo. Y un día se me acerca uno de esos cabezones, de esos cabeza caliente, y me dice, con usted se hace difícil. Digo, ¿cómo así? Dice, sí, usted no da lugar. Digo, no le entiendo, perdone, no le entiendo. Y dice, sí, nosotros nos gusta venir a oír los predicadores para ver cuál es su punto, cuál es su argumento. Pero usted es peligroso, usted no le deja uno argumento. Joselita, va a decir ese argumento. Vete a discutir con el Señor. Porque si yo le estoy diciendo, la Biblia dice, está escrito, Dios dijo, ¿con quién usted va a discutir? ¿Y cómo usted discute con Dios? Y uno de esos discutidores, cosa linda, mamá, 2 años después nos encontramos en otra ciudad de ese país lejano. Cosa linda, que el día que me habló y yo le hablé no le gustó porque le hablé fuerte. Y ahora viene, cuando yo lo veo, digo, aquí viene el lío otra vez. Ya han pasado 2 años. Digo, aquí a mí no me gusta discutir, no me gusta discutir. No me gusta. Porque cuando usted cae en una discusión, tristemente hay unos espíritus que se mueven. Y si usted gana, pierde. Y si usted pierde, pierde. ¿Entendió? ¿Entendió? Si usted gana, al que usted le ganó, no queda contento. Y si usted pierde, hace el ridículo. Como quieres una mojiganga. Entonces yo no discuto. Le tengo una pregunta, pastor. Ah, sí, sí. ¿Acerca de qué? Acerca de la Biblia. Ahí se sonríe como, tú verás lo que se va a armar aquí.
y le pregunté, ¿y usted ha estudiado la Biblia? No. ¿Y usted ha hecho un curso bíblico? No. Y pues, ¿cómo usted va a hablar de que usted no sabe? Yo no voy a perder mi tiempo con usted. Y mira, vuelta y me fui. Y el pobrecito se quedó. Oye, se dice que se puso rabioso. ¿Cómo usted me va a discutir y me quiere hablar de lo que usted no sabe? Y le dije, mire, tome su tiempo, léala, estúdiela, léala completa. Y cuando yo vuelva, entonces hablamos. Y me fui. Pasaron 2 años, padre. Y nos encontramos en Valencia, en una iglesia. Cuando yo veo el tipo que viene entrando, digo, aquí se va a armar, porque ahora no voy a decir que no, ahora vamos a hablar. Y viene y dice, pastor, cuánto me alegra verlo, yo sabía que usted venía. Oiga, pastor, déme darle un abrazo. Y viene y me abraza, un español de ese españolito que se cruzan, y me abraza y me da un abrazo y se le salen las lágrimas. Y me dice, ¿se acuerda de mí? Digo, claro, Sagunto. Dice, sí, esa es la universidad adventista que hay por allá, Cosa linda, y me dice el hombre, hice lo que usted me dijo, pero aquel día que me lo dijo no me gustó, no, yo me incomodé mucho. Y yo me di cuenta que si usted se incomodó, pero ¿cómo pongo yo a perder tiempo contigo? Discutir lo que tú no sabes. Si tú no aceptas la Biblia, tú me pensás con filosofía. Dice, me fui y leí la Biblia entera. Y me dije, yo lo voy a demostrar a este. Y después me aprendí a estudiar toda la doctrina de la iglesia adventista. Digo, ¿qué te pasó? Y me mira y se dice, me bauticé. Y me dice él, porque le encanta hablar y discutir, me dice, y eso no es todo. Me dice, no es todo. Y la lágrima le corría. Mira ese que está ahí, ¿te ves que está entrando ahí? Sí, ese fulano es tal, que tiene tal profesión que yo sé qué. Fulano, ven para acá. Mira, este es el pastor que yo te dije, míralo ahí. Ese fue mi maestro. Maestro de que yo nunca le enseñé nada. Oye, y se va a ver los sermones, los discursos, la cuestión, los sermones de la voz de consolador. Y viene y le dice, mire este ya yo lo doctriné, lo evangelicé y ya se bautizó también. Y ya le dije que tiene que buscar una gente para darle estudio. Ya me dijo que lo tiene. Sí, porque en esto, si usted aprendió, tiene que enseñar. Como usted decía en el discurso aquel que usted dijo en la universidad. Ahora, seamos sinceros. ¿Verdad que hay mucha gente bautizándose en la iglesia y no le enseñan nada a nadie? Seamos sinceros. ¿Cuándo es que se aprende en realidad? ¿Cuando usted recibe o cuando usted da? En la medida que usted da estudios bíblicos, usted aprende más la Biblia. Si usted no aprende, si usted no enseña, instruye, usted no aprende nada. ¿Qué hizo Jesús? Hizo lo mismo. Pregunto, ¿cumplió Jesús con el principio? Sí cumplió con el principio. Segundo discurso. ¿Dónde está el segundo discurso de Jesús en el Evangelio según San Mateo? Se van a quemar una pregunta tan fácil. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 15. ¿Cómo dice Mateo 10, 15? La Biblia es hermosa. ¿Cómo dice el versículo 15? Mateo 10, 15. ¿Cómo dice? Os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿De qué nos habla Génesis 19, versículo 24 al 28? De Sodoma y Gomorra. ¿Fueron reales Sodoma y Gomorra? ¿Existieron o no existieron? ¿La quemó el Señor o no la quemó? La quemó o no la quemó. ¿La quemó o no la quemó? Espere, pero Dios no es clemente y misericordioso y piadoso. A ver, ¿sí o no? No, que Dios no castiga a nadie, que Dios no qué. Que Dios no qué. ¿Y qué es lo que viene ahora cuando Jesucristo venga? Me gusta que había un cantante dominicano, me gustaba ese cantante como lo decía. Y él preguntaba, ¿y si viene con bomba, dónde me meto? Cuando Cristo venga, ¿con qué viene? Con agua, agüita. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo perezca, sino que todos procedan. Hará un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quemará toda esta cuestión el Señor? ¿Lo quemó en la época de Sodoma y Gomorra, sí o no? Capítulo 10, versículo 36. ¿Qué dice Mateo 10, 36? ¿Cómo dice? Y los enemigos del hombre, ¿qué dice? ¿De dónde sacó el Señor Jesús eso? Miqueas capítulo 7, versículo 6. Me gusta. Bueno, te le gusta el chisme. Vamos a poner un chin de chisme ahora. Miqueas la tiró duro. En la época de Miqueas la cosa estaba difícil. Mire hasta lo que dijo Miqueas capítulo 7, versículo número 6. Y pienso que esto se va a repetir. Abran los ojos. Miqueas 7, 6. ¿Qué dice el versículo 6? Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre,
la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre, dice Jesús, ¿qué cosa? Son los de su casa. ¿Pasó o no pasó? ¿Pasó o no pasó? ¿Era difícil la época de Miqueas? Dice que sí. Jesús inclusive tomó esto y lo citó. Ahora agárrese fuerte. Ay, mamacita, linda caramba. A ver si su Biblia tiene este versículo 5. La cosa estaba tan difícil que dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. ¿Y qué dice ahora? De la que duerme a tu lado. Cuídate. No abra tu boca. ¿Estaba dura la cosa o no estaba dura la cosa? A ver, ¿sí o no? Estaba de la situación. ¿En qué estaba pensando Jesús cuando dijo lo que dijo en San Mateo, capítulo 10, versículo 36? Estaba pensando en Miqueas. Mi pregunta, ¿en este tiempo que vivimos se ha puesto la cosa difícil? ¿Está difícil o no está difícil? La raíz, Mateo 10, 36, la raíz de todo el problema es que hemos dejado de lado la Biblia. Si volviéramos a las Escrituras, Jeremías 6, 16, ¿qué dice Jeremías 6, 16? Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. Jeremías 6, 16, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo resolver los problemas del matrimonio? ¿Cómo resolver el problema del hogar? ¿Cómo resolver el problema del trabajo? ¿Cómo resolver todos los problemas? ¿Cuál es la clave? 6:16, así dijo Jehová, ¿qué cosa? Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por dónde. Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Y qué hacer? Y andad por él. ¿Y qué dice ahora? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué es lo que quiere la gente de hoy? Caminos nuevos. Y se lo está llevando el demonio. Insisten en los caminos nuevos. ¿O no? ¿Y qué es lo que recomienda la Biblia? No, vete para atrás. Vete allá atrás, vete allá atrás. Josué 1:8, ¿qué dice Josué 1:8? Corra con su familia para allá atrás, busque la palabra de Jehová. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Citó Jesús el Antiguo Testamento o no? Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él. ¿Qué significa meditarás? ¿Qué es meditar? Es mirar para adentro. Pero si usted no tiene la Biblia adentro, ¿qué es lo que va a mirar? Ay, mamá. Ay, mamá. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Propósito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si usted vive así, ¿está comprometido Dios con usted? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. No, él está comprometido con su palabra. Oh, lo agarré. Pero si usted toma su palabra y la pone dentro de usted, entonces Dios se compromete con usted. Su esposa está protegida, sus hijos están protegidos, todo lo suyo está protegido porque Dios no miente. ¿Es verdad o no es verdad? Y entonces, ¿qué pasa en una vida de una persona así y su familia? ¿Qué le pasa? ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice? Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice Dios? ¿Usted puede creer eso? Seamos bien sinceros, ¿verdad? Seamos bien sinceros. Por favor, seamos bien sinceros. Pero bien sinceros. ¿Verdad que usted no cree eso? Espere. Miren, hay cosas aquí, hay cosas aquí. Seamos sinceros. Delante de abramos el corazón delante de Dios. ¿Verdad que si le creyéramos eso a Dios como Él dice, nuestra vida sería otra cosa? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente no es que no quiere creer, la duda. La gente afuera no es que no quiere creer, es que no saben creer. ¿Entendieron? ¿Qué cosa es? No saben creer. No le argumente que están hartos de argumentos. Un europeo termina con argumentación y se van a pasar 4 días discutiendo y no va a terminar de nada. Muéstrele entonces usted una hecho, una evidencia, una prueba, y usted verá cómo la cosa cambia. ¿Qué necesita el mundo? Mateo 24, 14, ¿qué dice? ¿Y será predicado este evangelio? Y entonces, yo le pregunto, aquí voy a terminar.
¿Verdad que no hemos perdido el tiempo esta tarde? Cristo habló de la Biblia, predicó la palabra. Tenemos suficiente evidencia de que predicó la palabra. En el discurso primero, Mateo 5 al 7, en el segundo discurso, Mateo capítulo 10, Cristo se limitó a pronunciar y citar textos del Antiguo Testamento. Hágalo con sus hijos, hágalo con su esposo, hágalo con sus amigos, con su familia. Cítele la Biblia, atráigalo a la Biblia. Y cuando le discutan algo, le acusan, no, aguántese esa gana de defenderse. Cállese la boca. Y te siente que se le revienta la tripa, que se le revienten. Porque mientras más usted discute, peor se complica la cosa. ¿O no? ¿O no? ¿Jesucristo tenía suficiente argumento para defenderse? ¿Era inocente o no era inocente? Cuando el tipo lo golpeó, ¿qué le dijo Jesús? Si he respondido correctamente. ¿Por qué me golpea? Oiga, eso es el todopoderoso Jesucristo, el creador del universo, que sustenta todo. Le dan una bofetada, ¡pah! Y dice, bueno, si yo respondí correctamente, ¿por qué me golpea? ¿Cuánta pecosada le han dado a usted en su vida? Ahí pensé que te iba a decir, uff. Vamos a ser sinceros delante de Dios. Vamos a ser bien sinceros. ¿Verdad que necesitamos aprender la Biblia? ¿No le parece? Ah, no, que mi Dios es todopoderoso. Ah, ¿y entonces? Cuando era niño, aquí termino con una nota no tan dura. Yo peleaba todos los días en la escuela. A mí no era que me gustaba pelear, no. Era que me provocaban. Ay, caramba. Porque cuando yo llegaba a mi casa, siempre había una razón para darme una pela. Y yo decía, me dan aquí, pero yo doy allá. Pero usted no se imagina cuán bueno yo era peleando. Oiga, y ese día, compadre, viene uno más grande y más fuerte que yo. Y cuando estamos entrando en la mañana, llegando a la escuela, viene el tipo grande y fuerte así y me dice, es a ti que te ando buscando. Y yo tenía un asunto de que me daban una rabiaca que compadre. Y yo lo miro al tipo y lo miro, veo que es más grande y más fuerte que yo. Digo, yo no puedo con este. Si este me agarra, me va a arrollar, me va a dar. Y le pregunto, ¿tú le quieres pelear? Dice, sí. Pero ahora no, porque después nos botan de la escuela. Dice, al mediodía, cuando termine la clase, te espero aquí en la puerta. Digo, está bien, no hay problema. No hay problema, nos vemos en la puerta. Y empecé yo durante la mañana a ver cómo voy a imaginar, oye, va a hacer taleta. Digo, ¿cómo voy a resolver esto? Y busqué todas las formas y no había manera porque era muy grande y muy fuerte el tipo. Digo, voy a tener que hablar con el tenor. Y a mi recreo voy donde el tenor. Digo, tenor. Y me dice, dígame, tenor. Y le digo, tenor, tenemos un desafío cuando salgamos a las 12. Y me dice el tenor, sí. No hay problema. Digo, ¿tú te acuerdas, tú conoces a fulano? Y me dice, sí, tenemos que dar una paliza. Y el tenor era un tipo muy tranquilo, pero era grande, más grande que yo así. Digo, ya tú sabes, tú le entras y yo lo arreglo. Sí, porque entre dos contra uno no importa que sea grande, compadre, te lo arreglamos nosotros. Suena el timbre y todo el mundo, ¿sabes cómo los niños salen, que salen corriendo de los cursos? Con sonido. Y nosotros éramos niños también. Y allá vengo yo con el tenor. Digo, usted se va a quedar atrás. Nos decíamos usted se va a quedar atrás y yo voy a ir adelante para que el tipo venga. Y no vamos a ir allá afuera, frente a los cayucos, que tengo un plan con los cayucos. ¿Sabes lo que es cayuco? ¿Sabes lo que es un cayuco? ¿Sabes lo que es un cayuco? Que tiene mucha espina. Cuando salimos allá afuera, bueno, después que uno salía de la escuela, el señor que se llamaba Rosendo cerraba la puerta. O sea, él no tenía que meterse con lo que pasaba en la calle. Esos son problemas de la calle, no son problemas de la escuela. Y cuando el tipo está parado en la puerta esperando que yo venga, ya vengo yo y allá está el grandulón y me dice, te estoy esperando. Digo, ¿cómo no? Vámonos para allá afuera, lejos de la puerta, para que Rosendo no nos moleste. Uy, el tipo se puso más contento porque, ¿me entiendes? Más duro te doy y nadie se mete con nosotros. Y allá va el grupete de muchachos, porque cuando hay pleito la cosa, ¿entiendes? Y nos fuimos así lejos, digo, vámonos más cerca de los cayucos.
Dice, está bien, está bien. Tú verás. Y allá atrás viene Pepe, el tenor. Viene Pepe tranquilo, así, tranquilón. Pepe tenía el color así de nosotros. Y allá viene Pepe tranquilo. Y cuando me dice el tipo, ya, aquí está bien. Digo, pues está bien, espérate ahora. Y había que quitarse la camisa porque era un pleito de verdad, no era un pleitecito, ¿no? Si tú te quitabas la camisa, significaba que era solita bolsita. Y cuando él me ve así, flacucho y así, digo, te lo agarré con yo de una vez. Y cuando yo me cuadro, digo, vamos. Y todos los muchachos, Andrés, pero tú tienes que estar loco. No salí, la bolsita. Y allá viene Pepe. Y cuando el grandulón viene por encima de mí a darme, viene Pepe y se atraviesa. Y le dice al tipo, ¿y cuál es tu problema con el muchacho? Porque será que él hablaba. ¿Cuál es tu problema con el muchacho? Y el otro se echa para atrás y dice, Pepe, no es contigo. Pepe, no te metes en esto no es contigo. Y Pepe tranquilo le dice, pues ahora el problema es conmigo, porque él es mi hermano, mi amigo. ¿Y cómo voy a soportar yo que tú le pongas la mano? Así que ahora soy yo que te voy a dar a ti. Así muy suave. Y le dice, no, porque no es contigo. Pues aunque no sea conmigo, ahora es conmigo. Y tú sabes que cuando me pongo rabioso, hizo así, tipo se asustó. Compadre, caramba. Se armó el pleito y yo ahí atrás, métale. Le puse mi camisa. Y dándole papá, se le fue así por abajo, lo agarró y lo levantó. Y cuando lo agarró y lo levantó, el otro empezó a gritar. Yo gritaba, y yo nomás gritaba, tíralo a los cayucos, o sea, allí se armó y todo el mundo comenzó a gritar, cayuco. Los muchachos no piensan. Y allá va Pepe corriendo con el tipo al hombre, y grito, y Pepe corriendo con él al lado. No, Pepe. Y todo el mundo, cayuco. Y abrieron. Y allá estaban, ¿saben lo que son? ¿Ustedes saben verdad que saben lo que son los cayucos? Eso es mucha espina. Y cuando ya está llegando, el Espíritu Santo me ilumina. Y yo dije, bueno, ¿y qué es lo que yo te decía? Digo, no, Pepe, no lo metas. Y cuando iba llegando así, lo tiró en el suelo. ¡Pah! Y así lo tira al suelo. Y así tranquilo, como que no ha pasado nada, le dice, tú te vas a volver a meter con él. Y el tipo dice, no. Mejor te vale. Porque él dijo que no te tirara los cayucos. Pero mira, pero así tranquilo, como que no ha pasado nada. Dice él, pero mira, si te vuelves a meter con él, aunque él me diga que no, entonces soy yo que te voy a tirar los cayucos. Y tú sabes bien cómo yo soy. Sí, Pepe, sí. Bueno, yo creo que tú aprendiste la lección. Se dio la vuelta y me dice a mí, tenor, digo, sí, ¿cuál es el otro? Digo, no, nada más era uno. Ahora, yo le hago una pregunta. Y no tenemos nosotros un tenor que nos defiende. Amén. A los cayucos, a quien sea. Entonces, ¿por qué somos tan miedosos? ¿Por qué somos como somos? Un día me dijo un demonio. Me dice, hemos intentado matarte de muchas maneras diferentes y no hemos podido. El día que te separes de ese que te acompaña, te matamos. Yo me sonreí y le dije, tonto que sea yo que me separe de ese que me acompaña. Usted puede estar muy seguro que estoy vivo por la gracia de Dios. Pero he visto gente morir en el intento del enemigo de matarme a mí. Ahora yo le pregunto en el nombre del Señor Jesús, ¿debemos volver a la Biblia? ¿Deberíamos hablar más de la Biblia que de nuestras propias palabras? Entonces necesitamos llenarnos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hay que llenarse de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Llénese de la Biblia, amigo mío. Dios no miente. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios no miente. Vamos a terminar con una nota alta y bonita. Segunda de Crónicas 7:14.
Mire qué cosa linda. A mí me encanta venir aquí con ustedes los sábados por la tarde porque, bueno, cuidado por favor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué dice ahora? Y orar. ¿Qué es lo primero? Orar. ¿Qué es lo primero? Orar. ¿Qué es lo primero? Humillarse, muy bien. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos. Si usted no ha hecho eso, ¿qué es lo que está exigiendo? Si no ha hecho eso, ¿qué es lo que está pidiendo? Bendiciones. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Pero si usted se asegura de hacer eso, le garantizo en el nombre de Jesucristo, que aunque Dios tenga que partir la tierra por la mitad, Dios la va a partir para bendecirlo. ¿Qué dice Dios? Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice Dios? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿qué dice? Y sanaré su tierra. ¿Miente Dios? Usted le ha hecho mentiroso si no ha hecho eso para que cumpla su palabra. La gente no le cree a Dios porque no cree en los cristianos. Ay, mamá. Ay, mamá. Queremos que la gente crea la doctrina, crea un concepto, un argumento. Eso es ridículo. La gente necesita creer la palabra de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué necesita creer la gente? Pero una palabra que mora y vive en usted. ¿Es fiel Dios? ¿Qué dice Romanos 8:28? Romanos 8:28, ¿qué dice? Romanos 8:28. A los que... ¿Cuál es el primer punto? ¿A quién todo le sale bien? Si usted no lo ama, ¿cómo le sale todo? ¿Podemos amar a Dios? ¿Nos ama Dios? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Juan 3:16. ¿A quién fue que Dios amó? Dice al mundo. ¿Amó al borracho que está en la calle? ¿Amó al delincuente? ¿Al asesino? A mí me ha tocado hablar con todo tipo de gente que usted no se puede imaginar. Y algunos han venido a hablar conmigo como para, ¿cómo digo yo? Algunos han venido a meterme miedo. Cosa linda, mamacita linda. Han venido a hablar conmigo como para hacerme estremecer. Que vea lo malo que son ellos y las cosas malas que han hecho. Y cuando vienen y me cuentan sus historias descabelladas, yo calladito escuchando. Cosa linda. A ustedes les gusta el chisme. Mientras más les hablo, menos tiempo tienen de hacer preguntas. Así que si gano yo, me voy más rápido. Estaba en una ciudad que se llama Austin. ¿Cómo se llama la ciudad? Austin. Esa es la capital del estado de Texas. Y estaba dando una campaña y vino un personaje muy pintoresco a la campaña. El hermano le contaba cada noche lo que pasaba en la conferencia. Y este tipo era un prohombre, un superhombre, un pluscuamperfecto hombre, lo que a usted le dé la gana de decir, él se sentía que él era un matatán. Y el tipo le dice al hermano, él no quería venir a la campaña porque es campaña, que es religioso. Y el hermano le contaba las historias que hacía, y un día le dice el hermano, mire, entonces aquí, allí, allá, y entonces el pastor contó que hablando con la persona se puso a llorar. ¿A qué? Le dice el tipo, el machón este. ¿A llorar? Sí. Yo no le lloro a nadie. Y entonces el hermano aprovecha y le dice, el hermano de sangre le dice, ¿a qué no viene? ¿A qué voy? Dice, ¿a qué no viene? ¿A qué voy? El tonto cayó en la trampa y vino. Y cuando terminamos la campaña esa noche, en la vida yo hice muchos excesos. Yo terminaba de predicar y a veces atendía a la gente hasta la 1 de la mañana, hasta las 2:30 de la mañana. Casi amanecía atendiendo gente. Porque cuando uno no sabe, como uno no ve. Pero yo llegaba temprano y atendía a la gente 1 hora antes.
Y arrancamos a hablar con el tipo, compadre. Atendí como 10 o 12 gente y él era el último. Y cuando viene este tipo así, ¿me entiendes? Me dice el hermano, ay pastor, disculpe, pero mi hermano vino hoy. ¿Se acuerda que le hablé de mi hermano? Sí. Mi hermano vino hoy que quiere hablar con usted. Yo le conté esto, aquello, lo otro, y él dice que no, que ha salido, mamacita. Y yo lo que hice que me digo, dile que venga. Y cuando el tipo entra así y se sienta, es como esto, ¿se acuerdan de esa película del viejo este? Que entran con la mano así, con la listo para sacar la pistola. Y se sienta. Y yo lo miro y él me mira. Y tiene la cara así como el tipo listo para lo que sea, porque él es karateca. Hay una historia ahí que le contaré otro día. Y el tipo se ganaba el dinero apaleando gente. Usted le pagaba, yo quiero que me le dé una paliza a aquel. Y usted le pagaba adelante y después iba a dar la paliza y venía a cobrar lo que faltaba. Y él dijo, este lo agarro yo y mira. Le digo, amigo, vamos a orar. Y me dice él así como, oremos. Y le digo, hay que arrodillarse aquí para orar. Pues me arrodillo. Cosa linda, cosita linda, cara. Y nos arrodillamos. Yo me acuerdo como hoy de eso. Yo estoy viendo clarito el salón de conferencia. Era un salón aparte de la iglesia. Ya estaba el salón grande. Y aquí aparte. Yo me río y me arrodillo con él. Y digo, Señor, aquí está este joven que por alguna razón usted lo trajo. Veo, Señor, que el espíritu le ha perturbado. Pero usted es el Dios Todopoderoso. Y se metió en la boca del lobo, Señor, porque si está aquí, se metió en la casa suya. Si se metió en la casa suya, usted puede hacer cuanto me echa que usted le dé la gana. Mira, y se arrodilló. Significa que si se arrodilló, lo está reconociendo a usted. Señor, pártale el corazón. Señor, agárrelo, Señor. Y el tipo abre los ojos así, se espanta. Y sigo orando, compadre. Al rato tuve yo que salir afuera a llamar al hermano. Mi cosa linda, cosita linda. El Señor lo agarró y lo pegó del suelo, era. Y empezó grito, y grito, compadre, y grito. Y en el suelo, ahí, arrastrándose en el suelo. Y una gritería como que se le murieron toda la familia. Digo, y ahora el que se asustó fui yo. Y este muchacho estará mal del juicio, que no será lo que le pasa. Y voy afuera y llamo, hermano, ven acá. Y dice, un muchacho de la iglesia, un anciano, dice, pastor, ¿qué pasó? Digo, mira, a ver, tu hermano está bien de la cabeza. ¿Por qué? El tipo está en el suelo ahí arrastrándose y gritando como un niño lo malo que ha sido. Y empezó el hermano a gritar afuera también. Digo, que relaja, mire, ven, resuelve usted tu problema porque yo no... ¿Qué es lo que le pasó a tu hermano? Y cuando entra y ve al hermano, el hermano levanta la mano y dice, fulano, ¿cómo que yo he sido tan malo? Pero, ¿cómo que yo he sido así? Y va el hermano y tira al suelo también. Cosa linda. Él había sido adventista desde que era niño. Pero se le metió el demonio por una paliza que le dieron. Trabajaba en una pollera. Era un muchachito de la iglesia. Este es un buen momento para terminar, dejarle la historia ahí y se la termino la semana que viene. Porque así se pone. No, ustedes no saben lo maravillosa que es esta historia. Y ese día por la mañana, el muchachito, como 13 años, va en un triciclo, ¿saben un triciclo? Lleno de pollo, a llevarlo a un sitio, va a entregar los pollos. Y cuando regresa, el dinerito que le pagaron, se quitó el tenis, sacó la media, se puso el dinero dentro de la media, en la planta de los pies, se puso el tenis. Y cuando viene de allá para acá, como 4 tipos lo paran. Y uno que él conocía le dice, fulano, mira, no te queremos hacer daño. Danos el dinero y vete. Y tú le dices que te atracaron. En esos tiempos había muchas películas de karate. Y él, cosa linda. Él veía que a los protagonistas se les hacía tan fácil brincar y y arreglaban a todo el mundo. Y el jefe que tiene una pistola en la mano, viene y se le pone en el frente y le dice, mira muchacho, oye bien, entréganos el dinero que vimos que te pagaron y vete. No te queremos hacer nada, somos 4 hombres y tú eres un niño y los 4 estamos armados. Y el muchacho dice, no, yo no tengo ningún dinero. Está montado en el triciclo. Mira, mi hijo, evítanos un problema. Aquí nadie te quiere hacer daño. Pero si tú no nos entregas el dinero, te vamos a dar una paliza.
Y no importa donde tú te lo pongas, te lo vamos a buscar y te vamos a encontrar el dinero. Entrégame ese dinero, muchacho. Oye, el muchachito parece que se acordó de esa escena. Rosalito, así tal. Oye, este abusador. Y al primero que le da un tablazo al jefe, el tipo con la pistola en la mano. Y cuando el chiquito, 13 añitos, hace así, lo mide y viene, ¡bra! Todas las escenas de la película. Y dije, le doy a este ¡can! Y al otro, ¡pam! Y al otro, ¡pam! Eso es contándome la historia. Yo lloraba y me reía. Y él también lloraba y se reía. Cuando a él se le ocurre, un tipo con una pistola así apuntándolo, dice que hizo así y le quitó la pistola del frente y entonces le hizo así al hombre, ¡pam! Y le dio un trompón. Pero señores, que está loco. Y cuando le dio a este, ¡pam! Un puño de un chiquitín. Dice que el tipo hizo así, y con la pistola dice, este tiene que estar loco, gritó el tipo. Y al de aquí le tiró otra patica así, ¡pam! Y el otro le dijo, ¿qué es esto? Oye, lo abajaron de ahí arriba. Le dieron una paliza que le rompieron más huesos de lo que nadie se imagina. Busquen el dinero, dice el tipo, rápido porque quiero matarlo. Le quitaron el dinero. Recogieron lo que quedó y lo llevaron al hospital. Lo metieron al hospital, empezaron a hacerle radiografía, tenía huesos rotos por todas partes. Se le incubó un odio del demonio. Y él nada más decía, lo mato a todos, a los 4, yo lo mato a los 4. Empezaron estos huesos a pegarse. ¿Sabe que los jovencitos, que se mueven mucho, mucho ejercicio? Pues fue creciendo así, con ese odio, y practicando karate. Taekwondo. Decía, yo soy experto en taekwondo, me decía. Y comenzó, después que creció ya, tenía ya 20 años, fue buscándolo uno a uno, como en las películas. Le partió huesos sin compasión. Al último que agarró fue al jefe, y el tipo le gritaba. Y le decía, no, yo quiero matarte, pero nomás te voy a hacer sufrir, como yo sufrí. Dice que le rompió tantos huesos como nadie se puede imaginar. Y después que hizo esa acabazón, salió corriendo y pasó la frontera y se fue a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos, uno le vino con historia, lo agarró y lo apaleó también. Y se metió en esos barrios malos y comenzó a preguntar que quién era el jefe de la pandilla. Y fue la pandilla, le dijo, ¿qué te pasa a ti? Dice, yo quiero trabajo. ¿Y qué tú sabes hacer? A golpear gente. Ah, pues tú tienes trabajo. Y era un contrato. El fulano, sí, llévala a fulano. Venían y decían, ese nos debe y no ha pagado. ¿Cuánto van a pagar? Tanto. Ok. Y entonces, te lo vamos a dar. Era como un perro. Iba y venía donde el tipo y le decía, ¿tú eres fulano de tal? Sí, ¿a ti quién tú eres? El que te va a dar una paliza. Lo golpeaba y todas cosas. Es un mensaje que te mandó fulano de tal. Y le decía, mira, aquí está la foto, págame, toma. Y empezó a ganar el dinero. Le hizo su casa a su mamá, me dice. Dice, no se crea que... Decía, no se crea que yo hacía esto porque así. No, le hice la casa a mi mamá, me compré tal cosa, dinero de esa paliza. Y ahora el tipo quiere bautizarse, compadre. La cosa que Dios ha hecho. Y él dice, yo quiero bautizarme, pero me tiene que bautizar usted. Digo, tú te equivocaste. Yo no salvo a nadie, quien salva a la gente es Jesucristo. Te va a bautizar el pastor de la iglesia. ¿Quién soy yo? ¿Pero qué usted fue que me predicó eso? ¿Qué tiene que ver? Ese muchacho me cogió un cariño tan grande. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo no voy a creer en Dios si he vivido tantas cosas? ¿Usted le cree a Dios? ¿O usted cree en Dios? A ver, ¿cuál de las dos? ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y oramos? Permítame hacerle un anuncio antes de hacer la oración para que cuando termine de orar, por favor, quédese un minuto para hacerle un anuncio y entonces después podemos irnos porque creo que tiene una actividad por ahí afuera. Vamos a orar. Tengo que preguntarle, ¿quieren ustedes permitirle al Espíritu Santo que les inspire
para amar y estudiar la palabra de Dios? Amén. Entonces levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por la linda experiencia que tuvimos en este día de estudiar su palabra, de estar en su presencia y en su compañía. Padre amado, si por ventura, por alguna razón en nuestro medio, hay alguna persona enferma, le rogamos, Señor, que pase su mano sobre él o sobre ella. Restablezca su salud. Y a todos, Padre, le pedimos que nos dé salud física, mental, emocional, espiritual. Que nuestra vida sea una fuente de bien y de inspiración. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga y nos transforme. Padre, gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Diríjanos, cuídanos y acompáñanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.